Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio Voces Jóvenes. Yo soy Meritzi Iglesias. Gracias por acompañarnos un viernes más. El tema del día de hoy es paternidad interrumpida. Este es un tema que en realidad por lo regular causa mucha polémica, alguna controversia. Hay diversos comentarios acerca de él y siempre como lo principal que se está tratando de hacer es promover una paternidad responsable. Es muy común escuchar comentarios sobre varones jóvenes que se rehúsan a reconocer y más aún a hacerse cargo de una criatura que han engendrado. Por otro lado, también hay casos en que los jóvenes están de acuerdo con el embarazo, decidido a enfrentar su paternidad y afrontar esta responsabilidad. Para hablarnos un poco más a fondo de este tema, el día de hoy tenemos invitada a la psicóloga Paula Montaño Mondragón. Ella es promotora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Días. Buenos días. Aunque no parezca todavía son días. Hola, buenos días. ¿Qué te parece si comenzamos pues con este tema que, como decíamos en un principio, causa en algunos casos demasiada polémica? ¿Cómo es vista esta situación en Morelos, familiar y socialmente, que es lo importante? Bueno, la realidad es que tanto en Morelos como en el resto del país no se habla mucho sobre la paternidad y mucho menos sobre la paternidad interrumpida, porque a los hombres no se les enseña desde pequeños a hablar sobre estos temas, no se les llena de información acerca de lo que es ser padre o acerca de cómo deben de ejercer su paternidad o si pueden decidir entre ejercerla y no ejercerla. Entonces digamos que es un tema tabú en el estado y en el resto del país. Sobre el embarazo adolescente aquí en el estado, ¿qué cifras exactas tenemos? Bueno, la realidad es que en el estado existen 550,000 jóvenes, de los cuales el 50% aproximadamente ha tenido relaciones sexuales. Y de estos jóvenes, de estos 50%, 158,000 han dicho que han embarazado o han estado embarazadas. Wow. Sí, y bueno, es importante mencionar que de estos 1,200 personas, 1,200 chicas, han dicho que han interrumpido su embarazo. O sea, realmente las cifras son amplias. Sí, bueno, es importante por este número, que se empiece a hablar sobre la interrupción legal del embarazo, que tiene que ser una realidad, porque son vidas de mujeres que están en peligro. Así es. ¿Cuál es la situación actual de las mujeres embarazadas que no tienen junto con ellas a una pareja responsable? Bueno, mira, de todas estas personas que te hablo que han estado embarazadas o que han embarazado a alguien, 4,000 jóvenes han tenido que abandonar sus estudios por paternidad, por maternidad o por unión libre. Entonces, esto quiere decir que ingresan al mundo laboral sin los estudios necesarios para poder acceder a un crecimiento económico y a un desarrollo integral de sus hijos, de sus futuros hijos o hijas y de ellas mismas. Entonces, la situación es muchísimo más complicada cuando no existe este apoyo, ¿no?, del padre que se desaparece. Claro, ¿en qué situaciones es cuando se da con más frecuencia el embarazo adolescente? El embarazo adolescente está ligado sobre todo a grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto es, estos grupos están directamente relacionados con falta de acceso a la información, con falta de educación y con falta de acceso a servicios de salud. Entonces, esto es lo que afecta principalmente a las personas jóvenes, ¿no? Pero podríamos decir que hablando respecto a nivel socioeconómico, ¿cuál es el nivel que más afectado se ve? ¿O en grado de educación? ¿O cómo podríamos medirlo? Es precisamente lo que te comentaba, que son grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, personas que se encuentran en pobreza o personas que no tienen acceso a la educación o a la salud, a servicios de salud. Pero no solamente esto, sino que también hay factores psicosociales que intervienen. ¿Cuáles podrían ser esos? Los factores psicosociales pueden ser situaciones familiares muy específicas, ¿no? No me refiero a situaciones de que su familia, no sé, sea disfuncional o algo así, sino Claro. más bien a la falta de comunicación en este entorno familiar, cualquiera en el que se encuentre el chico o la chica. Podríamos decir entonces que no existe como realmente un sector marginado al que podríamos decir o al que podríamos señalar como
pues que es donde existe la mayor cantidad de embarazos adolescentes. Se da en todos los sectores cuando no existe, bueno, la información suficiente, la comunicación y todos los factores que nos estabas comentando, ¿no? Exacto, no podemos decir que ocurre, no sé, en tal colonia o en tal escuela o cuando las chicas están en la calle o no sé. Ocurre en cualquier momento, porque son muchos los factores que intervienen en los embarazos adolescentes. Muy bien. ¿Existe algún curso o campaña respecto a la paternidad responsable en escuelas o a nivel público? La verdad es que desconozco acerca de campañas, hasta donde yo sé no existen este tipo de campañas, pero me parece importante que precisamente por esto, por esta falta de, que más que las campañas, exista una educación que se dé a los hombres desde la niñez. Esto es, que se les explique qué es el género, qué es la equidad de género, qué es la violencia de género, qué es la maternidad, qué es la paternidad, desde que son muy pequeñitos, obviamente adecuando la información que se les va a ir dando de acuerdo a su edad. Sí, porque yo creo que es muy importante que siempre a las niñas desde chiquitas, lo que sea con una muñeca o así, como que las van educando, nos van educando conforme va pasando el tiempo, a que tarde o temprano tenemos que llegar a ser madres, que vamos a ser las jefas de la familia, que vamos a ser las responsables, ¿no? Entonces, a los niños rara vez les dicen, oye, toma un muñeco para que juegues a que eres el papá. Siempre como que nos los dan a nosotras. Y sí, desde chiquitas tenemos la idea de que vamos a ser madres, pero no a los niños se les hace ese hábito o esa conciencia de que ellos también, al momento de que embarazan a una mujer, también son los responsables. Bueno, sí, la importancia de la educación sexual es grandísima, ¿no? O sea, los hombres de verdad tienen que involucrarse en este tema de ser padres, pero siempre y cuando la mujer esté de acuerdo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, la mujer tiene todo el derecho de decidir sobre su reproductividad. Claro. Entonces, por eso te hacía mención de los temas como equidad de género, ¿no? Que los hombres sepan por dónde va la cosa, ¿no? Por dónde saber de estos temas de género es muy, muy importante, es fundamental para los hombres y realmente no es algo que a ellos les interese, pero no porque no quieran, sino porque no se les ha dicho. Y es lo que tú dices, ¿no? A las mujeres se nos dice que tenemos que ser madres, pero tampoco se nos da la opción de que podemos no serlo. Tampoco se nos da la opción con los juguetes y todo esto que tú mencionas de tocar algunos objetos que son para hombres, ¿no? Así es, sí, claro. Vamos a ir a un corte, pero antes les recuerdo que estamos en las redes sociales en donde pueden encontrar toda la información que tratamos en estos programas. Encuéntrenos en Facebook como Voz Es, en Twitter encuéntrenos como @voz_es o mándenos un correo electrónico a voz-es@hotmail.com. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ya regresamos a este espacio Voz es Jóvenes. Les recuerdo que el tema del día de hoy es paternidad interrumpida. Saludamos a nuestros amigos que apenas nos están sintonizando en nuestras estaciones de radio, 102.9 FM en Cuernavaca, 100.5 Jojutla, 90.9 Yautepec y 1390 AM en Cuautla. Continuamos. Nuestra invitada del día de hoy, les recuerdo nuevamente para los que apenas están tanto prendiendo su televisión o están sintonizándonos, nuestra invitada del día de hoy es la psicóloga Paula Montaño Mondragón. Ella es promotora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Ahora sí, continuamos. Sí. ¿Hasta qué punto incide la información preventiva que existe hoy en día en cómo se relacionan sexualmente los jóvenes? ¿Cómo nos relacionamos? Bueno, primero que nada, sí hay que tener muy claro que la información que damos a los jóvenes solamente es un factor que puede influir a la hora de tomar una decisión. Esto es, hay muchísimos factores, sobre todo de educación, que tienen que ver con educación sexual, que van a influir totalmente, ¿no? Que van a hacer que este joven pueda tomar una decisión totalmente informada. Es muy importante que se incluya una educación sexual, como te decía, desde que somos más pequeños, porque solo así puedes garantizar que los hombres y las mujeres podamos tomar decisiones totalmente informadas y conscientes. Sí. Porque no es lo mismo darle una clase o un taller a un chico sobre sexualidad en 1 hora, a que si toda la vida vienes hablándole de estos temas. Entonces la información pues tiene un límite, ¿no? Y debe de ser complementada con educación y con acceso real a servicios de salud, a métodos anticonceptivos y a un montón de cosas que aparentemente están, pero que en realidad los jóvenes pues no tienen acceso.
Así, en el bloque anterior estuvimos hablando sobre qué sucede cuando los padres no se quieren hacer cargo, o sea, cuál es la situación de las mujeres cuando no cuentan con una pareja responsable. Pero, ¿qué dice la ley respecto a que cuando un hombre sí se quiere hacer responsable, Sí. pero hasta qué momento puede decir, ¿sabes qué? No quiero la interrupción del embarazo, o pues sí hay que interrumpirlo, o sea, hasta qué punto ellos tienen la oportunidad de participar? Bueno, pues primero hay que hacer mención de que en el único lugar en México en el que está permitida la interrupción legal del embarazo por cualquier motivo es en el Distrito Federal. Entonces, en el Distrito Federal, en 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que las mujeres son las únicas que pueden decidir sobre la maternidad, pues son ellas, o bueno, somos nosotras las que nos embarazamos. Entonces, sí, aquí los hombres, pues no, digamos que no son tomados en cuenta porque estamos hablando del cuerpo de la mujer y no hay por qué decidir sobre el cuerpo de alguien más. Así es. Actualmente, la situación de cómo se desarrolla la sexualidad pues va cambiando, ¿no? Conforme a los tiempos y cada vez es más temprana. ¿Qué sucede en el caso de que los dos padres sean menores de edad? ¿Cómo se puede decir que los padres de estos jóvenes son responsables y puedan compartir esta responsabilidad también? Bueno, la realidad es que se comparte la responsabilidad, ¿no? Son raros los casos en que los adolescentes o los jóvenes y las personas jóvenes, los adolescentes, se hacen cargo totalmente de su hijo o hija. Siempre tienen ese apoyo de los padres. Y bueno, y también influyen muchísimo a la hora de tomar una decisión de qué es lo que se va a hacer, si se van a casar o no se van a casar, si van a estudiar, se van a seguir estudiando o si no van a seguir estudiando. Pero creo que todo esto viene de una falsa creencia de que los jóvenes no podemos tomar decisiones solo por el hecho de ser jóvenes. Pero bueno, está fundamentada en que no tenemos la información. E insisto, Claro. si tuviéramos la información y tuviéramos todas las opciones, como es la interrupción legal del embarazo o como son los métodos anticonceptivos, pues entonces los jóvenes podríamos tomar decisiones muchísimo más asertivas y que vayan más en relación con nuestro proyecto de vida y no con el de nuestros padres. No tendríamos por qué preguntarles a ellos qué es lo que hay que hacer si se nos brindara toda esta información y todas estas posibilidades. Claro, por partes iguales, tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Porque todo, o sea, toda esta información se les debe de dar de forma pues igualitaria a las dos partes, tanto a hombres como a mujeres. No tenemos que sesgar como que nada más a las mujeres o a los hombres. Las dos partes son muy importantes. ¿Cómo afecta psicológicamente a un padre saber que su hijo va a ser abortado? Bueno, creo que la afectación psicológica va a depender mucho, porque todas las personas somos diferentes y todas las situaciones y las circunstancias en las que nos encontramos son únicas. Entonces no podríamos generalizar de cómo a un hombre le va a afectar, porque para empezar no podemos decir si sí le va a afectar o no le va a afectar. Habrá a quienes no les importe, a quienes no les afecte, a quienes sientan un gran alivio por esto que pasó, o habrá a quienes sí. Pero insisto, es una decisión que le corresponde a las mujeres. Entonces, si al hombre le afecta psicológicamente, pues bueno, creo que sí tendría que lidiar con esta pérdida, pero finalmente, bueno, que para él sería una pérdida, pero finalmente es una decisión de las mujeres. Desde tu punto de vista, ¿quién crees que esté mejor informado sobre esta situación? ¿Los hombres o las mujeres? Creo que es difícil saberlo. No podemos decir quién está mejor informado. Sí podemos decir que existe mucha información, pero no sobre ser padres o madres, porque la maternidad y la paternidad están muy poco valoradas. Es decir, creemos que ser padres o madres es como muy sencillo. No le damos la importancia que tiene y no abarcamos en realidad todo lo que se necesita para ser padres o madres. Entonces, ya, si bien a las mujeres se nos enseña, ¿no? Como tú dices, a que tenemos que ser madres y se nos dan los juguetes y se nos dan un montón de cosas, esto no quiere decir que estemos enseñando las implicaciones reales de lo que es ser padres o madres. Así es. Hace un momento en unas preguntas anteriores pusimos a los padres, bueno, como cómplices de alguna forma o para ser también parte responsable de, bueno, esta paternidad, pero cómo influyen también los padres de los padres jóvenes para que ellos tomen o no la decisión de querer o no abortar. Insisto, creo que los padres a final de cuenta terminan tomando la decisión cuando se les informa. Porque obviamente habrá padres a los que no se les informe de que, bueno, oye papá, embaracé a mi novia o estoy embarazada, ¿no? Entonces habrá situaciones en las que ellos no se enteren. Sí. Pero sí considero que cuando ellos saben
que las chicas están embarazadas o que sus hijos embarazaron a alguien, ellos son quienes toman la decisión, ya sea para una interrupción del embarazo o te digo, para que sigan estudiando o se junten o lo que sea, ¿no? Lo que vayan a hacer. Creo que sí es fundamental su opinión. O sea, podemos dar a entender que cuando los padres son menores de edad, quienes toman realmente las decisiones son los padres de estos padres menores de edad. Son quienes terminan dando como el punto de vista final, ¿no? Sí, la mayoría de las final. veces. Sí, la mayoría de las veces, porque insisto, o sea, los jóvenes se tiene esta creencia de que no podemos tomar decisiones, y menos si somos menores de edad. No creo que haya un padre que diga, a mi hija de 14 años está embarazada, voy a dejarla decidir y que haga lo que ella quiera, ¿no? Sí, comúnmente eso no se ve. Sí. Bueno, antes de irnos a un corte, les voy a dar los datos de nuestra instancia. La van a encontrar como DDCER Morelos, @DDCERMor, así se lo voy a deletrear, D mayúscula DCER Mor. Y también nos encuentran en nuestra página oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión, es www.imryt.org. Van a aparecer en su pantalla para que se den cuenta de cómo se escribe, porque yo entiendo que es un poco complicado, las dos, tanto la instancia como la página del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ya regresamos a nuestro último bloque, seguimos hablando de paternidad interrumpida. Hace un momento y en los dos bloques anteriores estuvimos hablando pues del aborto, ¿no? Como una manera de interrumpir la paternidad. Sin embargo, el dar en adopción al bebé también es una forma de interrumpir la paternidad. Si la jovencita embarazada decide dar en adopción a su bebé, ¿debe contar con la autorización del padre? ¿O también es una decisión que las mujeres pueden decidir solas? Es una decisión que las mujeres pueden tomar si el hijo no está registrado con el apellido del padre. Si el hijo está registrado ya con el apellido de su padre, claro que sí tendría que haber una autorización. Oye, pero si el padre, o sea, sí sabe que es el padre, pero todavía el hijo no está registrado, ¿qué es lo que puede él hacer en caso de que obviamente sepa, pero él sí quiera asumir su paternidad, pero ella no, y decida darlo en adopción, pero el hijo todavía no está registrado? Siempre hay trámites, ¿no? Siempre hay amparos y todas estas cosas para que los hombres puedan recurrir a eso. Pero insisto, son trámites obviamente muchísimo más tardados y las mujeres, mientras él no lo haya reconocido legalmente, mientras no esté en un acta de nacimiento, pues entonces ella puede hacer el trámite de adopción sin su autorización. Entonces, con respecto a la adopción, también es una decisión que las mujeres tenemos el poder de decidir, al igual que el aborto. Si queremos continuar o no con ellos, mientras el bebé no esté registrado, como lo comentabas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo recibe una joven mujer embarazada la actitud de su novio al querer hacerse cargo absoluto del bebé, pero pues no de ella? Realmente ella no tiene la disposición de querer ser madre en ese momento, porque como decíamos, el ser madre no solamente implica las responsabilidades que vienen después, ¿no? Quizá las desveladas, no sé, que tengas que cuidar al bebé, entre otras cosas, sino que muchas veces tienes que abandonar los estudios, dejar tu trabajo, dejar tu vida social en algunos casos. Ok, si la chica está interesada en tener una relación con el padre, digamos, puede haber, pues obviamente, un sentimiento de rechazo, ¿no? De sentirse rechazada. Pero bueno, esto no ocurre en todos los casos, ¿no? Habrá chicas que digan, bueno, yo tampoco quiero estar contigo, quiero tener a mi hijo, pero no quiero tener una relación de pareja contigo. Entonces, pues es lo mismo que con los padres y la afectación psicológica, ¿no? Dependerá mucho de la circunstancia en la que se encuentre la chica y en la circunstancia en la que estén ambos, porque tal vez está en el plan de vida de los dos ser padres jóvenes, pero no tener una relación, ¿no? No tener una relación de pareja, no casarse o no vivir juntos. Así es. ¿Cuál es el margen de éxito de un padre soltero? Bueno, como te decía, ya habíamos mencionado, ¿no? Que son aproximadamente 4,000 adolescentes y jóvenes los que abandonan sus estudios. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que ver, o de lo primero que tendríamos que darnos cuenta, es que obviamente es un proyecto de vida, si es que el chico lo tiene, pues se va a ver truncado si en no estaba la decisión de tener un hijo a esa edad.
Entonces, lo que va a pasar es que él va a tener que aprender a vivir con esta nueva vida, que va a tener que agarrar las herramientas con las que él cuente. Lamentablemente, al ser joven, pues las herramientas van a ser un poquito más escasas, ¿no? Y a veces no va a contar con el apoyo de sus padres o con el apoyo de su familia. Entonces, pues el éxito de lo que él quiere, de lo que él quería lograr o lo de que él quería hacer, pues no siempre se va a alcanzar. ¿Qué diferencias crees que existan con respecto a las consecuencias que trae el convertirse en padre, el de una madre soltera a un padre soltero? Porque siempre como mujeres vemos el lado de, no, las mujeres podemos salir adelante y si yo quiero, puedo y puedo hacer esto y puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. Sin embargo, ¿qué diferencia existe entre una madre soltera y un padre soltero? Sí hay diferencias por la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad en la que el trabajo de la mujer es muchísimo menos valorado, ¿no? Que tenemos casos que aunque la mujer ocupe el mismo puesto del hombre, el hombre gana mucho más, ¿no? Y entonces a la mujer sí se le pide, ¿no? Alguna prueba de que no esté embarazada, por ejemplo. O Sí. le preguntan si tiene hijos o no tiene hijos. Y entonces si la mujer tiene un hijo, pues ya desde ahí es como, pues entonces vamos a pensarlo un poco, porque si tienes hijos, ¿quién te los va a cuidar? Y cuando tengas juntas vas a querer faltar, y Sí. cuando estén enfermos vas a querer faltar, ¿no? Y a los hombres con los hombres no pasa tanto esto. Tienen hijos y eso en los trabajos muchas veces da un poquito más de estabilidad para los empleadores, que dicen, bueno, entonces si tiene un hijo, entonces es una persona que no va a faltar, que va a venir porque necesita el dinero o qué sé yo, ¿no? Entonces sí hay desventajas para las mujeres, principalmente o mayormente, ¿no?, que para los hombres. Sí, podríamos decir que en cuestión económica igual los hombres la ven más fácil. Yo creo que más que nada es porque las empresas o donde son contratados tienen la idea de que, bueno, tienes un hijo, pero ha de estar con su mamá. O sea, no, Sí. pocas veces o rara vez llegamos a escuchar, soy papá soltero. Sí, además no es un tema en el que las empresas pues profundicen mucho a la hora de entrevistar a un hombre, ¿no? Porque como tú dices, dan por sentado que el hijo está a cargo de la madre y no a cargo de él, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos de verdad una educación que enseñe a los hombres a cómo ser padres y a qué hacer cuando tienen un hijo o una hija. Así es, ¿qué recomendarías a los jóvenes varones que están en posibilidad de preñar a su novia? Bueno, pues yo les recomendaría, una vez más, que piensen en su proyecto de vida, que piensen en lo que ellos quieren, en cómo van a vérselas si es que llegan a embarazar a su novia o a una mujer, ¿no? Que se cuiden principalmente, que se acerquen a la información que sea objetiva, a la información que sea laica, que no esté llena de prejuicios y llena de moral, sino que se acerquen a instituciones que realmente vayan a dar la información necesaria para tomar este tipo de decisiones. Así es, porque también es importante recordar, bueno, que recordemos todos los jóvenes que no solamente un método anticonceptivo nos previene de un embarazo o de una paternidad cuando todavía no la deseamos, sino de toda esta serie de enfermedades de transmisión sexual que trae consigo el tener el contacto con otra persona de manera más íntima. ¿Qué le dirías a los adolescentes que ya tienen relaciones sexuales de forma rápida que creas que no hayamos tratado durante estos 3 bloques? Creo que le diría lo mismo que a los chicos, ¿no? Entonces hay que pensar en lo que queremos, en cómo queremos estar a futuro, y hay que pensar mucho en nuestra salud sexual. Esto que tú dices de las infecciones de transmisión sexual es un tema bastante importante. Sabemos que Morelos está entre el 3er y 4er lugar de infección de VIH, ¿no? Así es. De VIH-Sida, entonces hay que tomarlo muy en cuenta. No solamente hay que pensar en el embarazo, sino también en nuestra salud. Tener el proyecto de vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Les voy a dar los teléfonos de Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. El teléfono es 241-9368, se lo repito, 241-9368. Los teléfonos aquí de producción 243-6200 con la extensión 189 para que manden sus dudas y comentarios. Yo soy Meritzi Iglesias, esto fue el programa Voz es Jóvenes. Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes, que tengan un excelente día.